Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes. Encuéntranos en nuestro sitio web WordPress, en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. La revolución científica de Galileo Galilei. Método, astronomía y física. Galileo Galilei, el visionario de Pisa, Italia, transformó el panorama científico del siglo XVII con sus innovaciones y descubrimientos. Nacido en 1564, su espíritu inquisitivo y su pasión por la observación detallada lo llevaron a cuestionar y redefinir las verdades establecidas, cimentando las bases del método científico experimental. Su capacidad para combinar la teoría con la práctica lo convirtió en una figura central en la evolución de la astronomía y la física modernas. Desde la mejora del telescopio hasta la confirmación del modelo heliocéntrico, Galileo desafió las ideas aristotélicas y enfrentó la poderosa autoridad de la Iglesia Católica. Sus observaciones y experimentos no solo revelaron un cosmos más vasto y complejo, sino que también impulsaron un cambio de paradigma en la forma en que la humanidad comprendía su lugar en el universo. Galileo no solo miró a las estrellas, sino que, a través de su trabajo, nos mostró cómo alcanzarlas con el rigor del conocimiento empírico. El candelabro, iluminando mentes. Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna. Galileo Galilei, nacido el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia, es una figura central en la historia de la ciencia. Su trabajo no solo revolucionó la astronomía, sino que también sentó las bases de la física moderna y del método científico. A continuación, se explorarán las razones por las cuales Galileo es considerado el padre de la ciencia moderna, destacando sus contribuciones clave, el contexto histórico y su impacto duradero. Introducción del método científico experimental. Uno de los aspectos más importantes de la contribución de Galileo a la ciencia es su introducción del método científico experimental. Antes de Galileo, el conocimiento científico se basaba en gran medida en la filosofía natural aristotélica, que dependía de la lógica y la observación cualitativa. Galileo, sin embargo, promovió un enfoque basado en la experimentación sistemática y la observación cuantitativa. 1. Observación y experimentación. Galileo insistió en la necesidad de verificar las teorías mediante experimentos controlados. Sus famosos experimentos sobre el movimiento de los cuerpos, como la caída de objetos desde la Torre de Pisa y sus estudios sobre el movimiento pendular, desafiaron las nociones aristotélicas y demostraron la importancia de la medición precisa y la observación empírica. 2. Formulación de hipótesis. Galileo también enfatizó la importancia de formular hipótesis que pudieran ser probadas mediante la experimentación. Este enfoque fue revolucionario porque sugería que el conocimiento científico debería ser dinámico y basado en pruebas, no en la autoridad de los textos antiguos. Contribuciones en astronomía. Galileo realizó varios descubrimientos astronómicos revolucionarios utilizando el telescopio, un instrumento que él mejoró significativamente. 1. Confirmación del modelo heliocéntrico. Aunque el modelo heliocéntrico fue propuesto inicialmente por Copérnico, fue Galileo quien proporcionó las pruebas observacionales que lo respaldaron. Observó las fases de Venus, que solo podían explicarse si Venus orbitaba alrededor del Sol, y no de la Tierra, apoyando así el modelo heliocéntrico. 2. Descubrimiento de las lunas de Júpiter. En 1610, Galileo descubrió 4 lunas orbitando Júpiter, Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Este hallazgo fue significativo porque mostró que no todos los cuerpos celestes orbitaban la Tierra, desafiando el modelo geocéntrico. 3. Observación de las manchas solares. Galileo fue uno de los primeros en observar y documentar las manchas solares, lo que demostró que el Sol no era un cuerpo celestial perfecto e inmutable, como se creía en la cosmología aristotélica. 4. Superficie de la Luna. Sus observaciones detalladas de la Luna revelaron montañas y cráteres, refutando la idea de que los cuerpos celestes eran esferas perfectas y lisas. Contribuciones en física. 1. Leyes del movimiento. Galileo formuló las primeras leyes del movimiento, que sentaron las bases para la física clásica. Su estudio sobre la aceleración uniforme demostró que todos los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su masa, en ausencia de resistencia del aire. Esta conclusión fue fundamental para la teoría de la gravedad de Newton. 2. Movimiento pendular. Galileo observó que los péndulos tienen un período constante, lo que llevó al desarrollo del concepto de isocronismo en los péndulos. Esta observación fue crucial para el desarrollo de relojes precisos. Innovación tecnológica. El telescopio. Galileo no inventó el telescopio, pero mejoró significativamente su diseño, aumentando su capacidad de magnificación hasta 20 veces.
Esta mejora permitió observaciones astronómicas más detalladas y precisas, abriendo una nueva era en la astronomía. Desafío a la autoridad y la Iglesia. Galileo no solo realizó descubrimientos científicos, también desafió las ideas establecidas y la autoridad de la Iglesia Católica. En su libro, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, Galileo defendió abiertamente el heliocentrismo, lo que le valió la condena de la Inquisición. En 1633, fue juzgado y obligado a retractarse, pasando el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Influencia en la filosofía natural. La obra de Galileo no solo afectó la ciencia, sino también la filosofía natural, transformando cómo los seres humanos entendían su lugar en el universo. 1. Empirismo. Galileo promovió el empirismo, la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la observación. Este enfoque empírico se convirtió en un pilar de la filosofía científica moderna. 2. Matematización de la naturaleza. Galileo creía que las leyes de la naturaleza podían describirse matemáticamente. Esta convicción llevó a la formulación de leyes físicas precisas y cuantificables, marcando el comienzo de la física matemática. Legado duradero. El impacto de Galileo perdura en múltiples campos de la ciencia y la tecnología. 1. Fundación de la física clásica. Las leyes del movimiento de Galileo y su método experimental establecieron las bases para la física clásica, influyendo directamente en el trabajo de Isaac Newton y otros científicos posteriores. 2. Desarrollo del método científico. El enfoque de Galileo en la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis sigue siendo la base del método científico moderno, utilizado en todas las disciplinas científicas. 3. Cambio de paradigma en la astronomía. Al proporcionar pruebas observacionales para el heliocentrismo, Galileo ayudó a desencadenar una revolución científica que cambió nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. 4. Educación y difusión del conocimiento. Los escritos de Galileo, aunque controvertidos en su tiempo, se convirtieron en textos fundamentales para la educación científica. Su Sidereus Nuncius y Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo son considerados clásicos de la literatura científica. Conclusión. Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia moderna debido a sus innovaciones en el método científico, sus descubrimientos astronómicos y físicos, y su valentía para desafiar las creencias establecidas de su época. Su legado es visible en la metodología científica actual, en nuestra comprensión del universo y en la forma en que abordamos el conocimiento. Su vida y obra representan un punto de inflexión en la historia de la ciencia, marcando el comienzo de una era donde la observación empírica y la experimentación sistemática se convirtieron en los pilares del descubrimiento científico. El candelabro, iluminando mentes.